Shalom a todos, queridos alumnos. El día de hoy voy a analizar una cuestión muy delicada que emana de la vivencia de una persona que de forma anónima me pidió compartiera su experiencia, su caso y le brindara una respuesta. El caso es el siguiente y voy a leerles lo que esta persona me mandó. Shalom Rab, quiero compartirle algo que durante años guardé en silencio, como quien carga una piedra en el pecho sin saber dónde dejarla. No es una sola historia, son muchas, pero todas se sienten como la misma herida abierta. Trabajé durante muchos años en distintos negocios donde mis empleadores eran judíos. Al principio lo veía como una bendición. Gente muy disciplinada, gente ordenada, con valores antiguos. Pensaba yo que aprendería mucho de ellos. Pero con el tiempo algo comenzó a romperse dentro de mí. No eran todos los momentos, pero sí lo suficientes como para dejar huella en mí. Había palabras que no se decían gritando, pero pesaban más que un insulto. Miradas que te hacían sentir pequeño e insignificante. Decisiones laborales que inclinaban siempre la balanza hacia el mismo lado, hacia obtener el mayor beneficio para ellos. Retrasos en los pagos de salarios, cambios de condiciones laborales sin previo aviso, abuso hacia los proveedores y empleados y una sensación constante de que uno siempre valía menos, no por lo que hacíamos, sino por lo que éramos, y éramos no judíos. Recuerdo una tarde en particular. Había trabajado horas extra sin quejarme, tratando de demostrar compromiso para la empresa. Cuando pregunté por el pago correspondiente, la respuesta fue fría, casi mecánica. Después vemos eso. Ese después, déjeme decirle, nunca llegó. Pero lo que sí llegó fue algo más doloroso para mí. Escuchar en voz baja entre ellos decir que el Goy es una bestia que está para servir. Sentí como si el aire se volviera pesado. No supe qué responder, no supe si enojarme, si defenderme o si simplemente aceptar en silencio lo que decían para no perder mi trabajo. Elegí callar entonces y ese silencio me pesó durante mucho, pero mucho tiempo. Con los años, experiencias similares se repitieron y entonces nació en mí una pregunta con la cual he cargado toda mi vida. ¿Será que todos son así? ¿Será que hay algo en su fe que justifica ese comportamiento? ¿Será que Dios mismo hace diferencia entre ellos y nosotros los no judíos? ¿Será que Dios es un Dios injusto que permite la injusticia de su pueblo escogido sobre los no judíos? Esa última pregunta fue la más dolorosa de todas, porque no solo hablaba de los demás, hablaba de Dios, un Dios que debería ser justo, pero permite que ellos abusen de nosotros. Por eso hoy no hablo desde el enojo, sino desde la necesidad de entender y sanar mi corazón. Porque si algo he aprendido con sus clases, y aquí es donde busco su guía, es que no puede ser que el creador del universo, el juez de toda la tierra, sea injusto. Debido a sus enseñanzas he aprendido que la injusticia es incompatible con Hashem. No puede ser que la opresión tenga respaldo divino. No puede ser que el abuso quede sin consecuencia solo por la identidad de quien lo comete. Si hay algo que creo, incluso en medio de mi confusión, es que quien actúa con soberbia, con orgullo, quien humilla, quien roba o explota, no representa a Dios, sino que lo contradice. Y si lo hace siendo judío, su responsabilidad no es menor, debería ser mayor, porque conoce más, porque carga un nombre que implica compromiso, porque lleva sobre sí una enseñanza que exige justicia.
No sé responder aún todas mis preguntas, pero sí sé algo que se ha ido afirmando dentro de mí con el pasar del tiempo estudiando en su canal. Dios no es injusto. Y si Dios no es injusto, entonces nadie que haga injusticia, sea quien sea, quedará impune. Hoy no quiero quedarme con la herida ni con el resentimiento. Quiero quedarme con la verdad, y la verdad, aunque duela atravesarla, debe ser más grande que cualquier experiencia amarga que viví. Por eso le escribo, porque necesito que esa verdad no solo la entienda mi mente, sino que también sane mi corazón. Por favor, mantenga mi anonimato y espero respuesta. Queridos alumnos, gente que me escucha regularmente, esta es una de esas preguntas que no se pueden responder con evasivas ni con discursos suavecitos, porque nace de la experiencia real vivida, de situaciones concretas donde una persona ha sido tratada con injusticia, con desprecio y con abuso. Y luego, esta persona está intentando entender si eso tiene algún respaldo en el judaísmo, o peor aún, si está avalado por Hashem mismo. Y aquí debo ser absolutamente claro desde el principio, sin ninguna ambigüedad ni ninguna concesión. La respuesta que debo gritar es no. No es verdad que el judaísmo autorice el abuso, el desprecio o la explotación del no judío. No, y no es verdad que el no judío sea una bestia, sea un siervo creado para servir al judío. Y no, Hashem no es un Dios injusto que premia a unos para que abusen de otros. Esa idea no solo es falsa, sino que además nefasta, porque es una distorsión grave que mezcla ignorancia, malas experiencias y en algunos casos enseñanzas sacadas de contexto o directamente mal interpretadas tanto por judíos como por no judíos. Ahora bien, el hecho de que esa idea sea falsa no significa que las experiencias que usted, querido alumno, describe no existan. Claro que existen, y mucho más a menudo, más frecuente de lo que me gustaría aceptar. Y sería completamente deshonesto de mi parte negarlo. Claro que hay judíos, como hay personas en cualquier grupo humano, en cualquier sociedad, que actúan de forma nefasta, que actúan con arrogancia, con falta de ética, con falta de moral, con abuso laboral y con desprecio hacia otros. Esto hay que decirlo porque existe. No podemos callarlo. Eso ocurre, lamentablemente. Pero aquí es donde hay que hacer una distinción que muchas veces no se hace. Una cosa es el comportamiento de los individuos desviados y otra muy distinta es lo que el sistema que dicen representar enseña. Confundir ambas cosas lleva a generalizaciones muy peligrosas. Decir, he conocido judíos que actúan así, por lo tanto todos son así, o decir que el judaísmo lo enseña y lo avala, es el mismo tipo de razonamiento que ha alimentado prejuicios durante siglos en todas las sociedades. No es un análisis, sino una reacción comprensible pero incorrecta. Y aquí viene el porqué. Desde la perspectiva del Tanaj y de la tradición judía, la justicia jamás será negociable. Hashem no es un Dios tribal que protege a su tribu, a su pueblo, que protege a unos para que puedan abusar de los demás que no pertenecen a su tribu. De hecho, uno de los principios más repetidos en nuestra bendita Torá es precisamente la prohibición de oprimir al extranjero, al débil y al trabajador. Se ordena explícitamente no retrasar el salario, no explotar al empleado, no abusar del vulnerable. Y esto no es un consejo ético opcional, es una exigencia directa de Hashem a todo judío. El judío que actúa en contra de esto no está representando al judaísmo y mucho menos a Dios. Está violando su propia Torá, está violando su halajá y todo lo que representa el judaísmo. Está traicionando su raíz espiritual y a Dios mismo.
y eso tiene consecuencias graves. La idea de que alguien puede ser judío y comportarse de manera injusta y quedar impune por pertenecer a un pueblo específico es completamente absurda, errónea y ajena a la visión del Tanaj. Hashem es descrito como juez justo, no como un Dios protector de los abusadores. Ahora bien, hay otro punto que también debe aclararse con contundencia, porque muchas de estas percepciones vienen de frases o conceptos que circulan sin ningún contexto, como por ejemplo la idea de que los no judíos son inferiores o son bestias o que existen solo para servir al judío. Estas afirmaciones, tal como suelen presentarse, son simplificaciones grotescas de textos muy complejos o directamente invenciones. En la literatura rabínica existen discusiones, claro que sí, existen metáforas y categorías que, si las sacamos de su contexto original, pueden sonar muy duras o incluso ofensivas. Pero interpretarlas de manera literal, universal y sin un marco es un error. Por lo tanto, el judaísmo no enseña que el no judío no tenga valor ni dignidad. Esto hay que dejarlo claro. Todos somos iguales, porque de hecho el Tanaj establece que todo ser humano fue creado Betzelem Elohim, a imagen de Hashem, como lo he enseñado en todas las clases a lo largo de los años. Lo cual es la base más alta posible de dignidad humana. Reducir a otra persona, a una bestia, a un simple goy, no es una enseñanza del judaísmo. Es una actitud racista, discriminatoria, humana, desviada, que puede aparecer en cualquier grupo cuando hay ignorancia o arrogancia, sean sabios, rabinos, líderes comunitarios o judíos simples. Si mantienen esta idea, no solo están dentro de un pensamiento desviado y nefasto, sino que están cometiendo una falta grave al Tselem Elohim de las personas que abusan. Sin embargo, tampoco se debe caer en el extremo de negar que existan problemas reales dentro de ciertas dinámicas laborales o sociales también. Hay contextos donde se han documentado abusos, malas prácticas, desequilibrios de poder, etcétera, etcétera. Eso jamás debe minimizarse. Y aquí les voy a decir algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Si tú, querido alumno, querida alumna que me escuchas, estás pasando por problemáticas laborales, injusticias, abusos por parte de judíos en tu país, procede legalmente. Estás en tu derecho a demandar con base a la justicia. Si procedes, no estás yendo en contra de Dios. Esto que quede claro. Estás yendo en contra de un individuo nefasto y desviado que necesita ser educado por la justicia. No estás faltando al respeto a Dios ni a nada de eso. Estás exigiendo tu derecho a la justicia universal. Y aquí hay que decir algo que muchas personas piensan. Muchas personas creen que demandar o proceder legalmente en contra de estas personas es maldecir su vida por el simple dicho de bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Primero que nada, vamos a dejar de lado estas frases bonitas del Tanaj y comencemos también a responsabilizarnos de nuestras situaciones de vida. Si sufrimos abuso laboral, no hay que aguantar pensando que Dios nos va a bendecir por no ir en contra de su amado pueblo. No, queridos alumnos, aguantar abusos no es un acto sagrado ni santo. Aguantar es de tontos. No es y jamás será un acto piadoso. Procedan legalmente como deban proceder. ¿Por qué? Porque están en todo su derecho. El judío, no nada más por ser judío, alrededor del mundo puede hacer lo que quiera con los no judíos. También deben toparse con pared y ser educados. Pero si nadie hace nada, nunca se les reclama y nunca se les hace ver su error, siempre van a hacer lo que quieran y esto no está bien. Ahora, un punto muy importante. Con esto que les estoy compartiendo, no quiero construir una narrativa donde se atribuye todo eso a la esencia de un pueblo o a la voluntad de Dios. Esto hay que dejarlo bien en claro.
La respuesta correcta es entender que la ética no siempre se cumple, incluso por quienes están 100%, 1000% obligados a cumplir ética y moral por la Torá. Y cuando no se cumple, tampoco se debe justificar. Se debe denunciar, se debe corregir y en última instancia se deja en manos de la justicia divina. Pero si está en tus manos proceder legalmente, debes proceder con las consecuencias que vengan para este tipo de personas nefastas. Y aquí es donde hay que ser especialmente contundentes, porque quien actúa con injusticia, quien actúa con abuso o desprecio hacia otro ser humano, siendo judío o no, jamás va a quedar impune ante Hashem. Esto es bastante claro en ambos bandos. El hecho de pertenecer a un pacto no es un escudo contra la justicia. Es una responsabilidad mayor que debería ejercerse porque el judío sabe que está obligado. Pero una realidad que no podemos negar es que también en este bando, en el bando judío, hay un mar infinito de judíos ignorantes de su propia ley, de su propio pacto. Y esto ha sido siempre desde la formación del pueblo en el Sinaí y hasta la actualidad, desafortunadamente. En la tradición judía se enseña que quien tiene más conocimiento y más obligación es juzgado con mayor severidad. Por lo tanto, un judío que abusa de un no judío no está protegido por su identidad. Está agravando mucho más su falta. ¿Por qué? Porque está traicionando la Torá que dice representar. Y eso, desde la perspectiva espiritual, es mucho más serio que la ignorancia de quien nunca recibió ese marco. También es importante abordar el impacto psicológico de estas experiencias. Cuando una persona ha sido tratada mal repetidamente por miembros de un mismo grupo, es natural que genere una percepción generalizada. Pero aquí es donde entra la responsabilidad de no convertir la experiencia en una ideología. Querido alumno, no todos los judíos somos iguales. No todos pensamos así. No todos actuamos como estas personas nefastas que te tocó conocer. Y sobre todo, no todo eso que hacen estas personas nefastas está respaldado por la tradición judía que dicen representar. Generalizar puede ser comprensible emocionalmente en tu caso, pero no es justo ni preciso. Finalmente, la pregunta más profunda que subyace aquí es la siguiente y la más importante de responder. ¿Es acaso Hashem un Dios injusto que permite que su pueblo abuse de los demás? La respuesta desde el Tanaj es clara: no. Hashem permite la libertad humana y con ella la posibilidad de hacer el bien o el mal ejerciendo su libre albedrío. Pero eso no significa aprobación del ejercimiento mal de su pueblo. Significa que su pueblo debe ser responsable de sus acciones. El mundo no siempre refleja justicia inmediata, pero eso no invalida la justicia divina. La Torá no promete que no habrá injusticias, promete que la injusticia no es el camino correcto, pero tampoco quedará sin consecuencias. Por lo tanto, si ustedes han sido tratados con injusticia, eso debe ser reconocido como lo que es: una falta real, una falta grave, no una expresión legítima del judaísmo. Y quien la comete, sea quien sea, no está actuando bajo la voluntad de Hashem, sino está actuando en contra de la voluntad de Hashem. Porque al final, más allá de las identidades, de las etiquetas o de las pertenencias, hay un principio que no se cambia. El que actúa con justicia se alinea con Hashem, y el que actúa con injusticia se aparta y desvía de Hashem. Y eso aplica para todos, judíos y no judíos, sin excepción.